Bueno, ahora sí. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, soy Ramos Oropesa Axel Eliam. Soy estudiante de la materia de periodismo y lenguaje narrativo del grupo 2613 de la asesora Josefina Garay. La fecha de hoy es el 12 de marzo del 2023 y hoy hablaremos sobre el modelo de Goethe, figuras 3. Bueno, pues Goethe es este jovenazo que acaba de fallecer no hace mucho tiempo, hace como 22, 23, como hace 4 años. Bueno, Genet fue un escritor muy importante en el siglo XX, es uno de los pensadores más grandes, tanto por su figura de perspectivas sobre la narrativa, sobre las figuras del lenguaje, sobre la pedagogía. Entonces, es alguien en quien podemos confiar a la hora de hablar en la comunicación y comencemos con esta narración que él tiene para nosotros es un avance sobre los tres postulados de figuras 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos primeramente de la relación verbo-relato de la teoría de Genet. Esta nos abre que la primero que podemos hablar del relato, el autor llama previamente el relato como un discurso narrativo, o es el enunciado narrativo oral o escrito, que relata un acontecimiento de series de acontecimientos. La segunda, que llama la historia o el diégesis, es la sucesión de acontecimientos que el relato narra, y que la tercera vez que lo llama es la narración, enunciación, es el acto que narra tomado en sí mismo. En, en pocas palabras, es la historia, es lo que converge en todo el libro para que sea una creación entre el verbo y el relato. O sea que hay un discurso, es la historia, es el discurso, es lo que está de fondo para que sea explicada. Y te habla que para que tú puedas entenderlo mejor, te habla de que hay tres formas o tres modos de ver el verbo en el relato, que no sé, sería el tiempo, el modo y la voz. Y eso es lo que vamos a empezar. Empecemos primero con el tiempo. Bueno, para estudiar el tiempo de un relato es analizar las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Recordemos que ambos tiempos no eran iguales, ya que el tiempo de la historia es, por así decirlo, el tiempo real que sucedió. La historia es la imaginación completa o no, mientras que el tiempo del relato es el orden que el autor escoge a la hora de narrar dicha historia, y que puede comenzar, por ejemplo, en que te gusta en resolución media, en in media res, que sería en latín, o que sería en su traducción en resolución media, o sea, puede ser en un presente o ya avanzada la historia. Cuando estudiamos el tiempo de un relato, analizaremos los cambios que introducen el autor en el tiempo de su relato respecto al tiempo de la historia, o cambios como que veremos pueden afectar en el orden anacrónicas y a la duración de algunas anacrónicas y asincrónicas y a la frecuencia. Para él eran cuatro, que en este tipo de casos puede ser al principio de la historia, quien narra la historia, y aquí hablamos de tiempos. Por ejemplo, Pedro Páramo cambia entre la historia del padre y la historia del hijo. En Cien años de la soledad es la historia de generaciones de familiares y están muy interesantes porque o puede comenzar, y Gabriel García Márquez es muy interesante de leer siendo latinoamericano porque te puedo decir cómo la narración o antes de morir tiene un buen libro que habla de cómo es que la muerte o las sucesiones de su muerte habla de su pasado. Y entonces va narrando, como dice él, de un tiempo asincrónico o sincrónico. Y ese sería el ejemplo de, a pocas palabras, de el tiempo en el relato. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el modo de un relato. Nos centraremos de la manera en cómo se nos muestra, se nos presenta lo narrado. El autor regula la información que le ofrece al lector. El modo es el nombre genérico que le damos a las diferentes formas del verbo, empleadas para afirmar con mayor o menor intensidad la forma en la que se habla, así como para expresar los diferentes puntos de vista desde la que se considera. Bueno, cuando hablamos o cuando se estudia, o Goethe habla de cuando se estudia el modo en el relato, distinga dos modos básicos de regular la información: la distancia dentro de la diferencia, showing, mostrado de lo que pasa, y telling, contar lo que pasa.
y la perspectiva que podrá ser interna o externa de posición cero. Comienza señalando que el modo fundamental de relato es, en rigor, el indicado o afirmativo, ya que en principio la función de un relato es indicar o afirmar que han sucedido unos determinados hechos reales o ficticios, y no en principio dar una orden, formular un deseo, enunciar una condición, no importando qué cosa. Puede ser o una especulación o puede ser de lo que transcurre. Existen, sin embargo, diferentes maneras de grados de indicar, afirmar. En efecto, el modo es el nombre genérico que le damos a las diferentes formas del verbo empleadas para afirmar con mayor o menor intensidad la cosa de la que se habla, así como expresar los diferentes puntos de vista desde los que se considera. En este tipo de cosas se podría decir que es la crónica, y un buen libro que podríamos hablar sobre el modo, una perspectiva sobre el modo sobre el que se están escritos, puede ser a H.P. Lovecraft, el relato o el señor Mr. Box, que emplea, o esta historia que narra a un señor que es o sea, a un joven que va entrando a la cantina, pero que esta cantina tiene una historia sobre el señor Box y ve al joven y se ve la perspectiva. Entonces aquí hay un modo, o sea, aquí es mostrándole lo que pasa y lo que no está pasando. Muestra al señor que ha tenido el pasado en la cantina y ve al futuro, o sea, ve que está pasando, que el joven se está arruinando tomando. Es muy perspectivo, puede sonar en un modo del relato, H.P. Lovecraft, y funciona más que bien en los relatos policíacos. Lo mencionaba muy bien en la crítica. Bueno, hablaremos del tercer modo, que este sí es un poquito más, es la voz de un relato. La forma en la en cómo se encuentra o implica el relato en la instancia narrativa o o la narración entendida como un acto de narrar tomando en sí mismo. Bueno, esta voz se distingue por el protagonista de la narración, esto es el narrador y su destinatario, que como veremos puede ser real, una persona concreta que lee un momento determinado, o virtual, el lector que piensa al autor cuando escribe. Así, estudiar la voz de un relato es analizar las relaciones temporales de utilidad e interioridad, simultaneidad e interrelación entre la narración y la historia, los niveles narrativos extradigentivos, intradigentivos, metadigentivos y el estatus del narrador. O sea, ¿qué voz es la que te permite hablar o qué tipo de voz se emplea en el relato? Primera, segunda, tercera, pero en este caso sería extradigitivo, intradigitivo o metadigitivo. Intrapersonal, podríamos hablar de un Bukowski, y es a lo que vamos aquí. Son dos preguntas básicas que podemos hacernos de toda enunciación. ¿Quién la enuncia? ¿En qué circunstancias? ¿Y dónde y cuándo la enuncia? Podemos presentar que Bukowski nos habla desde la perspectiva de sí mismo, pero deja hablar al protagonista, no dejando hablar, o sea, no dejándose hablar o llevarse por sí mismo. Lo podríamos hablar también como Kafka en el proceso o en la metamorfosis, en el que se habla a sí mismo, pero que no habla a sí mismo, también como las cartas del padre. Son mensajes y sabes quiénes lo están escribiendo, pero no te dicen quién. Entonces, en lo que respecta al tiempo de la narración, podemos distinguir cuatro posiciones básicas: la autoridad, la anterior, la simultaneidad, la intercambiabilidad, lo que ya habíamos hablado. Y bueno, GT nos habla de funciones básicas que todo narrador podríamos asumir o que se puede asumir. La primera de ellas, la más básica, sería la función narrativa. Esto es, el objetivo de narrar es simplemente contar una historia. Dejas pasar la historia, tú cuentas tu cuento. En este caso podría ser El Principito, muy recomendado libro, y lo podrías dejar así. Tú cuentas tu historia, no tiene un principio, tiene un principio y un fin. La segunda sería la función del control, que se refiere a aquellos relatos o partes de relatos en los que el narrador se refiere de forma metanarrativa a su propia narración para darnos a conocer la narración interna. En este caso se habla de una tercera persona. El caso muy puntual, podríamos ver a un humano, en el caso de Niebla, en donde te habla de que hay una Nibola. Entonces, cuando él habla de Nibola, le da carácter a sus personajes, habla con sus personajes, se mete en los personajes y te habla circunstancialmente de los personajes. Y él es el que te dice, van a formar así, se va a morir así,
y bueno, eso ya es sobre todo de la trama, ¿no? Pero habla sobre las metas narrativas que él tiene en un humano. La tercera sería la función de comunicación y sería en aquellas situaciones narrativas cuyos protagonistas sean el narrativo y el propio narrador, quien puede tener interés por establecer o mantener con aquel contacto, incluso un diálogo. En este caso, Bukowski, un claro ejemplo, o puede ser también Borges. Borges también te hace una inversión completa sobre los personajes de quienes están hablando. Hay una buena antología de libros, el Apando, Ficciones uno, El elefante que soñaba, muy buen libro, muy buena narración, pero te habla de esto mismo. O sea, sabes sobre su existencia y te está contando una historia. Y por última, como se narra, la cuarta y última función sería la ideología, que daría relatos en los que el narrador realiza con un objetivo didáctico explicaciones, justificaciones más o menos implícitas de la historia que se está narrando. Mm, ¿Quién podría ser? Simone de Beauvoir. Yo creo, o en La mujer rota, si bien son narraciones, da una ideología de quiénes son esas mujeres. Es una perspectiva hacia la identidad femenina. La recomiendo mucho porque habla de este tipo de que hay una interactividad entre el narrador y el que se cuenta la historia, y hay ese objetivo de identidad entre la mujer. Las tres formas o las tres narraciones que tiene ella hablan de eso, de cómo es la morfología de la mujer en una narración o en un narrativo femenino contado sobre la perspectiva maternal, de esposa y de mujer. Entonces, recomiendo muy bien los libros. Y por último, unas reflexiones. Yo dejaría que Goethe es muy, muy complicado, inclusive en la reseña que te hacen de la figura 3 es muy complicado. Hay muchas cosas que se emplean y que no las mencioné, pero están muy complicadas y que tienen que ver más que nada sobre la construcción que se hace sobre el relato, sobre cómo vas a comunicar tu mensaje entre la narración, en cómo tienes o cómo se postula entre Proust, entre el Quijote, entre Cervantes, o bueno, entre mucha de la literatura de Cervantes o de Shakespeare, de la literatura de Camus. Entonces, es muy importante. Y bueno, aquí les dejo mis referencias, muy importantes. Y bueno, muchas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Y